entendimiento, para pedir, Señor, de tu presencia, Señor, la gracia que es necesaria en este tiempo de escuchar tu palabra, para que cuando se hable, se diga algo que nos cause efecto emocional, podamos reaccionar o responder conforme lo agradable delante de ti. Hay gente que escuchó tu palabra, hay personas que han escuchado tu palabra y en lugar de responder, reaccionar favorablemente, se enojan y responden de manera más negligente, Padre, haciendo peor su estado. Por eso pido gracia para que podamos comprender tu amor, tu misericordia, y que cuando hablemos, cuando escuchemos, Señor, algo que tenga que ver con nosotros, podamos comprenderlo, entenderlo y también ponerlo en práctica como tú esperas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Yo quiero antes hacerles una pregunta. Cuando se ven al espejo, ¿qué ven? ¿La realidad? ¿O quisieran ver la persona que quieren ver y no la realidad? La realidad. ¿Qué ven? Decepción, tristeza, alegría. Si tuvieran que describirse, ¿cómo se describirían? Si tuvieran que decirse unas palabras, ¿cómo se motivarían? Muchos se ven al espejo y se están regañando. Se ven al espejo y por tu culpa, si no hubieras hecho esto, si no hubieras hecho aquello. Usan el espejo como un método de terapia, sin darse cuenta que a sí mismos se ofenden. El oído escuchó lo que tu propia boca dijo y una parte de tu cerebro está luchando y te está diciendo, ¿cómo es posible que te digas eso? Acabas de pasar lo que pasó, lo superaste, mira, aquí estás con vida y todavía te estás diciendo un sinfín de cosas negativas. En lugar de que te digas, gracias a Dios que estás bien, ya saliste adelante, ahora lucha para no volver a caer en el mismo lugar. Mientras un cerebro está analizando por qué te dijiste tantas cosas, la otra parte sigue analizando, me lo merezco, eso me pasó por tonto, por tonta, y se sigue adjudicando cosas negativas. ¿Sí me estoy explicando? Hay mucha gente que se ve al espejo para ver lo que no tiene: elegancia, felicidad. Hoy hay otro método, la selfie. Ya no es un espejo. Se toman 3, 4 fotografías. La fotografía que en su momento parece que expresa alegría o lo que ellos quieren expresar, la comparten en redes sociales. Y la fotografía que muestra su realidad, la guardan, otros hasta la eliminan porque no les gustó. Y es que menciono esto porque el diablo esto lo descubrió desde hace muchos años, cuando el celular no existía, cuando los espejos no eran tan excelente calidad como hoy lo son. Antes los espejos eran hechos de manera artesanal, y aunque sí se miraba a la persona, pero no eran tan reales, tan claros como un vidrio hoy en día procesado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el diablo ha aprovechado todo eso para hacerle ver a la persona sus defectos. Primero, lo trata con su propia naturaleza. Segundo, lo humilla. Y tercero, le impide hacer lo que Dios quiere. Porque cuando una persona acepta sus defectos frente a un espejo, solito se está limitando. Cuando una persona se ata a sí mismo diciéndose cosas negativas frente al espejo, se está imposibilitando y se está debilitando. ¿Sí me explico? Cuando nadie más te ofende y solamente son tus propias palabras, ¿tú crees que vas a levantarte al otro día con ganas de hacer el quehacer? Si tú misma te has ofendido, ¿cómo va a ser tu estado de ánimo después de ese momento? Yo quiero que analicemos eso. Salmos capítulo 34, por favor. Salmos capítulo 34.
Versículo 6. Somos imperfectos. Somos imperfectos. No lo vamos a negar. ¿Tenemos errores? No lo vamos a negar. Cuando nos dicen las imperfecciones, la familia, somos felices, muy felices, ¿verdad que sí? La verdad es que no. Cuando la familia viene y nos dice nuestros defectos, nos hierve la sangre. Dice el versículo 6 de Salmos capítulo 34, así como están honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ustedes el mismo versículo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cómo se está diciendo el escritor? Yo me imagino a este hombre, a este escritor, me lo imagino, quiero imaginármelo así frente al espejo. ¿Por qué quiero imaginármelo frente al espejo? Porque mientras el espejo te da tu realidad, la expresión de este versículo dice, este pobre clamó. Pero no se queda con ese pensamiento de pobreza, negligencia, miserable. ¿Qué más pudiéramos añadirle sinónimos a este adjetivo calificativo? Este pobre, cuando dice este pobre, estaba viendo una realidad. Pero dice, clamó y le oyó Jehová. Y a pesar de su estado, a pesar de que él mismo se calificaba como pobre, dice el versículo, y le libró de todas, no de una parte. ¿Cuántos defectos? Yo quiero que ahorita por un momento, quisiera hasta poder dejar un silencio para que medites y pudieras enumerar cuántos defectos encuentras en tu misma persona. No los que te han dicho, los que tú ves en un espejo, los que tú ves en tu propia conciencia, los que tú ves en tu autoanálisis. ¿Cuántos defectos tienes? Físicos, morales, ¿qué más? Emocionales. Hay personas que tratan de superar una bipolaridad, hay personas que tratan de superar una ansiedad, hay personas que están luchando contra la depresión, hay personas que le claman a Dios y le dicen, Señor, no me sueltes, porque si me sueltas, Padre de la gloria, yo muero literalmente. ¿Me explico? Hay personas que están tratando de superar una crisis, un conflicto, una guerra combatiente, porque la familia te dicen que tu forma de ser no es correcta, pero tú tratas de vivir conforme a los principios bíblicos. Te están bombardeando diciendo, no eres así, tú eres esto, tú eres lo otro, tú mereces esto, tú mereces aquello. No sé si me explico. Quiero que nos autoanalicemos, porque si tuvieras la oportunidad ahorita de verte a un espejo, ¿qué te dirías? ¿Tus peores errores o te motivarías? Este hombre se está motivando. Este hombre está reconociendo que Dios no lo libró por ser rico. Dios no lo libró por ser pobre. Dios no lo libró por ser guapo. Dios no lo libró por ser feo. Dios no lo libró por cualquier otra cosa. Él lo libró porque a Dios le place librarlo. Comprendamos eso. Dice el salmista, este pobre clamó y lo libró de todas sus angustias. Pero añade algo el versículo 7. El versículo 7 dice algo muy maravilloso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El temor nace de un principio moral. El temor nace de un principio, de una estructura estable de carácter emocional, de sentimientos. El temor no nace en el corazón de una persona que le gusta vivir la vida, vivir la aventura y no respeta a nadie. ¿Quién va a tener temor en una vida así? Si ofende a cualquier persona, le da lo mismo gritarle al vecino que a su propio padre. Le da lo mismo gritarle al patrón que gritarle a cualquier perro en la calle. ¿Me explico? Una persona que no tiene principios morales no puede tener temor y solamente puede abrazarlo el miedo.
Pero aquí el temor que habla el salmista, el mismo hombre que se llama pobre, está diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces aquí el escritor está dando un secreto: la pobreza no está peleado con el temor y los principios morales. No sé si me explico. Un hombre puede tener riqueza y ser respetuoso, amable, atento, leal, íntegro. Un hombre puede ser pobre y puede ser temeroso, respetuoso, integral y ¿qué más puedo decir? Todo aquello que le hace valer a la persona. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y añade lo que hace el ángel de Jehová: los defiende. Los defiende. ¿Cuántos defectos? Una pregunta comúnmente que he hecho a particulares. Cuando vas al mercado, compras la carne, la traes a la cocina, ¿la guisas así como viene o la lavas? La lavas. Aunque te digan: señora, ya va lavada la carne. Es más, hay gente que no le gusta comprar ya carnes preparadas, condimentadas, porque quieren tener la tranquilidad de que lavaron la carne. ¿Sí me explico? Yo he escuchado gente en restaurantes, en fondas, que le preguntan a la mesera: oye, ¿y cómo lavaron el pescado? ¿Y cómo lavaron el pollo? ¿Y cómo lavaron esto? Porque quieren estar seguros que lo comieron de acuerdo a sus normas de limpieza. ¿Por qué comento esto? Porque gran parte del pensamiento del cristiano que no quiere servir a Dios, gran parte del pensamiento del cristiano que no quiere caminar con Dios, gran parte del pensamiento de la persona que tiene temor de avanzar en Cristo, son los siguientes pensamientos: no soy perfecto, no soy justo. Otros me dicen: mis cuernos son tan grandes que no caben en el templo. Otros dicen: tengo una cola tan larga que si yo me meto al templo, en la calle me la están pisando. Hay gente que tiene ministerio, tiene llamado, tiene un propósito de Dios, y el diablo solamente viene y les pone un espejo en su conciencia. ¿Y qué van a ver estas personas? Sus propios defectos. ¿Me estoy explicando? Y cuando una persona ve sus propios defectos, va a pasar días, meses, años, y no va a tener libertad de hacer lo que Dios quiere, porque su propio pensamiento le va a estar diciendo lo peor. ¿Me estoy explicando? Y una persona que está viendo sus propios defectos y no hace lucha por hacer a un lado ese pensamiento y hacer lo que Dios quiere, nunca va a dar el primer paso de victoria. Vas a la tienda, compras jitomates, compras chiles. Pregunto: ¿así los metes a la olla para cocer o los lavas? La Biblia nos compara como la taza, el jarrón de barro. La Biblia nos dice que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Y qué hace el alfarero? Va a la tierra, va al lugar, extrae el lodo, trae tierra sucia, la lava, la procesa. No directamente de donde la toma, va a empezar a armar el jarrón, la taza, la pieza. Hay un proceso, se llama lavado. Dios te llama, Dios te escoge, Dios te trajo aquí, Dios te tiene a ti con un propósito, no porque seas perfecto, no porque ya superaste todo, no porque ya has dejado atrás tu pasado y ahora eres totalmente nuevo, nueva. No, ¿sabes por qué Dios te tiene aquí? Porque Él sabe tus defectos, Él sabe tus errores, Él sabe tus deficiencias, Él sabe cuándo puedes explotar en un momento de presión y eres capaz de golpear a alguien. Él lo sabe, pero te ha escogido para servirle. Amén, aleluya. Él conoce tus defectos. Él sabe en qué momento vas a perder la línea y vas a llegar a cometer un pecado. Él lo sabe. Pero al diablo le encanta volverte a poner un espejo. ¿Por qué te menciono el barro, los jitomates, la carne? Te lo menciono porque Dios hace lo mismo con nosotros. Nos ha llamado, dice la Biblia, de lo más vil, de lo más menospreciado, escogió para
su alabanza. El hombre, la mujer que sirve a Dios en día, y tú ves grandes predicadores, grandes mujeres de Dios, ministrando, predicando, siendo usados por Dios, no son perfectos, no son excelentes, tienen defectos, tienen sus propias debilidades, tienen momentos donde ellos mismos le lloran a Dios por lo que viven y sufren. Este pobre, este hombre está reconociendo un estado. Este hombre está reconociendo que lo que ve frente a sí mismo no es nada bueno. Si Dios le hubiera dicho a este hombre del Salmos 34, levántate y ve a predicarle al vecino, ¿qué crees que hubiera hecho este hombre? Va y le va a predicar. Pero si fuéramos nosotros, diremos, Señor, ¿qué voy a predicarle? Mira, no tengo ni para las tortillas porque soy pobre. ¿Con qué cara le voy a ir a predicar? No sé si me explico. Porque si hay algo que nos agrada decirle a Dios, son nuestros defectos. A la hora de servir, no lo hago bien, no tengo experiencia, no sé hacerlo. ¿Qué más decimos? No puedo. ¿Qué más decimos? No estoy preparado. Y en algunos momentos hasta culpamos a otro, a otra. Nuestra naturaleza queda atrapada en el espejo que tú ves, mientras Dios te ve a través de Cristo. Hubo un hombre que él no sabía lo que le venía. Este hombre no se imaginaba en qué rumbo iba a terminar su vida. Este hombre simplemente fue creciendo entre lujos, entre una vida estable. Yo creo que a nosotros nos hubiera gustado vivir en esas habitaciones donde él vivió, donde él creció, en las escuelas, en la educación, donde él estuvo. Y este hombre en algún momento perdió los estribos. Este hombre en algún momento, por un impulso emocional. ¿Por qué? Porque al tenerlo todo, es verdad que hay personas que cuando nacen van creciendo. Lo que quieren el padre se los da, lo que quieren la familia se lo da, lo que se les antoja. Oye, que se me antojó una hamburguesa y habían preparado un pollo. Deja el pollo, vete a comprar la hamburguesa, pídelo en la aplicación. Es que se me antojó, ya tenía la hamburguesa. No, es que yo quería pizza. No te preocupes, pide. A este tipo de personas que le dan lo que quieren, no tienen dominio en su carácter, porque nunca les dijeron no y quieren que todo siempre sea conforme ellos quieren. Una persona que vive rodeado de cosas que le dan no fácilmente domina su carácter, y cuando está en la edad adulta, este tipo de personas no conocen sus límites, porque nunca les dijeron no, nunca los arriesgaron en trabajos forzados. ¿Me estoy explicando? Hay personas adultas que hoy no saben manejar un carro, pero tienen licencia, y cuando llegan a chocar y tienen la culpa, no saben ni cómo defenderse, o son víctimas de otro choque, tampoco saben cómo defenderse. Platicaba con el taxista ayer en la Ciudad de México y le decía, oye, ¿cuál es el mayor problema? Dice, el mayor problema en los conductores es que hay choferes que no saben manejar. Y le dije, por cada 10 choferes, ¿cuántos crees tú que sepan manejar? Dice, solamente uno. Porque ni muchos taxistas que se la pasan en el volante saben manejar. Manejan a la ofensiva, nada más porque ya tienen licencia. Y son adultos, se sienten con todo el derecho a la hora de cruzar una calle. No respetan semáforos, no respetan al tránsito. Y tantas cosas que hay en la ciudad que me ha tocado ver, me decía él. Dije, tienes razón. Y hay una verdad, hoy hay muchos choferes que nunca vivieron la experiencia de los riesgos de una bicicleta. ¿Cuáles son los riesgos de una bicicleta? Los mismos que produce tu propio peso. No va a haber mayor riesgo que tu propio peso, ¿sí me explico? No va a haber mayor riesgo que el mismo que tú produciste cuando pedaleaste la bicicleta. Porque si tú no pedaleas la bicicleta no va a avanzar. Si tú pedaleaste recio, hay un mayor riesgo. Si tú pedaleas suave, vas tomando precauciones, los riesgos no están a este nivel. No sé si me explico. Y hay gente que maneja y no vive en esa experiencia. ¿Por qué te menciono esto? Porque en el ministerio, en la obra de Dios, cada experiencia de la vida que has vivido
pleitos, disgustos, enojos, celos, es más, contiendas, todas las experiencias que tú has vivido, de dolor, de alegría, de altivez, de humillación, te han levantado para sentirte bien y te han humillado para sentirte mal. De todos los aspectos van a ser útiles en el ministerio y en la obra de Dios. Dios sabe por qué te está llamando, Dios sabe por qué te está escogiendo, Dios sabe por qué te tiene aquí y te tiene escuchando esta palabra. Moisés, este hombre, no dominaba sus impulsos. Y dice la Biblia en Éxodo, capítulo 2, versículo 12, que volteó alrededor y miró que nadie lo miraba y cometió un crimen. Yo quiero hacerte 3 preguntas. La primera, ¿había un pueblo que clamaba por liberación, sí o no? Segunda pregunta, ¿Moisés sabía que él iba a ser el libertador? No. Tercera pregunta, ¿alguien más sabía que Moisés iba a ser el libertador y no se lo había dicho? No. Con estas 3 preguntas, ¿qué estoy tratando de decir de Moisés? Moisés actuó de acuerdo a lo que en ese momento era. Moisés no actuó de acuerdo a lo que iba a ser el día de mañana, años después. Tú y yo actuamos por lo que ya estamos viviendo, no por lo que vamos a hacer mañana. Dios no se equivoca contigo. Dios miró lo que hiciste. Cuando levantaste la piedra, decimos en tierra caliente, cuando le diste ese lajazo a la otra persona. Un pedazo de teja, un pedazo de piedra, una rama, el palo de la escoba, el recogedor, el guarache, el zapato, el libro, la cuchara, la cacerola. Actuamos de acuerdo a lo que fuimos en ese momento. Y nunca nos imaginamos que íbamos a crecer. Y hay momentos en la vida que marcan a otra persona y en el futuro se convierte en un enemigo permanente. ¿Me explico? ¿Qué hizo Moisés? Mató. ¿Qué hizo Moisés? Lo escondió en la tierra, en la arena. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que el otro día Moisés salió y miró a otros discutiendo y le dice, oye, ¿tú por qué discuten? ¿Por qué pelean? ¿Qué le dice el hombre? ¿Y tú quién eres? ¿Lo has escuchado eso? ¿Que alguien te lo ha dicho? ¿Y tú quién eres? Pero como el diablo te ha puesto un espejo y ves tu realidad, le dices, es verdad, ¿yo quién soy? Cuando Dios te dice, levántate, ponte a orar, porque yo quiero preparar tu vida, dice tu conciencia, ¿y yo quién soy? Acabo de golpear a mi hermano, le grité a mi mamá, golpeé a mi mujer. ¿Me explico? Porque ese espejo natural nos hace recordar nuestra realidad. Le dicen, ¿y tú quién eres? Le añaden la palabra, ¿acaso piensas matarme como mataste al otro? Y la pregunta es, ¿quién le dijo a ese hombre que mató Moisés a un hombre? Algunos deducimos que el problema no fue que lo hubiera, el problema fue que lo sepultó en la arena. ¿Y qué pasa con la arena? El aire se la lleva. ¿Y qué queda al descubierto? ¿Y quién más estaba con ese hombre? Moisés. Defectos. Nada más quiero que comprendas, si tú le sigues haciendo caso a tus pensamientos, que no puedes, no estás preparado, todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, y no le haces caso a la voz de Dios, mira, Dios es eterno. El que no es eterno eres tú. ¿Me estoy explicando?
Dios permanece. El que no permanece soy yo, eres tú. Y si tú no le haces caso a la voz de Dios y haces a un lado tus debilidades, tu realidad, lo que ves en el espejo, que dices, ya tengo 70 años, ya tengo 20, tengo tantos años que se me están pasando, y sigues viendo en el espejo tus defectos, Dios nunca va a mostrar su gloria que prometió en ti. Moisés, ¿qué hizo? Se fue. ¿Cuántos años pasó para que se encontrara con el propósito de Dios? A partir de ahí, 40 años. ¿Cuántos años tenía? 40 años. ¿A los cuántos años entonces? Si él tenía 40 años, cuando se hizo un asesino, se convirtió en un criminal. Fíjate, a los 40 años comenzar una vida totalmente diferente. De los lujos, de la cama, del aire acondicionado que se tiene. ¿Sí me explico? De un celular con última tecnología a caminar en la calle sin tener donde dormir, y todavía que lleguen los perros, todavía llegue la gente, te ignore, te humille porque llevas días sin bañarte. Dice la Biblia que Moisés se fue al desierto. No sé si fue con la intención de morirse o sabía dónde llegar, pero por lo que dice la Biblia, creo que fue una aventura, porque él no sabía, y cuando llegó a la tierra de Madián, y allá se casó. Dice la Biblia que a los 80 años, se encontró con su llamado. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera matado a nadie? ¿Qué hubiera pasado si tú no te hubieras metido en problema con esa persona que te hizo tomar distancia y moverte? ¿Qué hubiera pasado si aquel momento de tu vida no hubiera existido? Lo que para ti o para la familia fue una desgracia, para Dios fue un propósito. Otro hombre con una vida totalmente diferente. Tenía secretos en su corazón. Hasta el momento este hombre, cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo escogió, era un hombre perfecto, íntegro, único. No había nadie como él. Era lo mejor de la sociedad. Era lo mejor de lo mejor en diferentes áreas profesionales en la vida. Y te hablo de David. Cuando Dios manda a Samuel a ungir a David, ¿qué músico era mejor que David? ¿Qué adorador era mejor que David? ¿Por qué lo escogió Dios? Por eso. Pregunto, ¿acaso Dios no sabía que David iba a amar después, ya cuando fuera grande, iba a amar la sangre derramada del ser humano? Dios lo sabía. Y dice la Biblia que cuando David por primera vez mató en su vida, fue un hombre que estaba amenazando a la nación, llamado Goliat. ¿Me explico? Y dice la Biblia que cuando David mató a Goliat, su vida cambió radicalmente. Porque después de ahí David se hizo un hombre asesino. Ya habían dicho que al que matara a Goliat le iban a dar una mujer, la hija del rey. El rey lo juró, lo prometió. Ahora cuando va David, dice, bueno, si quieres a mi hija, ahora quiero más personas muertas. David no lo pensó, fue y mató. Y le trajo el doble de personas. A partir de ahí David empezó a ser un hombre de guerra. Amaba matar personas. No fue el único pecado. El otro pecado que aumentó la vida y corrompió la vida de David, de aquel hombrecito inocente, adorador, excelente músico, ahora era un hombre también adúltero. Y combinó dos pecados. Mataba con tal de tener placer sexual. A pesar de todo eso, es reconocible que este hombre dejó de ver sus defectos naturales. Este hombre lo dijo a Dios en oración. Mi pecado está siempre. Era el espejo de su conciencia. ¿Cuántas voces habrá escuchado David? Eres el peor rey que ha existido. En ninguna otra nación hay un rey como tú tan perverso. ¿Me explico? ¿Cómo estaría la autoestima de David, que pudo huir de su propio hijo? ¿Comprendes?
David luchó con sus propios pensamientos. Pero ¿sabes qué dice David? Acompáñame por favor al primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. David ahora lo dice en una etapa de su vida donde el tiempo de guerra pasó, donde el tiempo de pecar pasó. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. A ver, vamos a hacer una pausa. ¿Acaso no fue su padre el que le dijo a Samuel, Samuel, aquí está el hijo mayor? ¿Sí o no? El primogénito es de Dios. ¿Sí? ¿Qué dijo el profeta Samuel? Aquí está el ungido, vamos a ungirle. ¿Qué le dijo Dios? No. Llamó al segundo, el papá de David, dice, aquí está el otro. Y dice la Biblia que así fue el papá de David, pasando desde el mayor hasta el menor. Y le dijo el profeta Samuel, oye Isaí, ¿no tienes otro hijo? Hay uno por allá que está con las ovejas. Llámalo. No vamos a comer hasta que él no venga. Mandaron por David. Y es lo que está diciendo aquí David. Él me eligió de toda la casa de mi padre. David aceptó que en medio de sus defectos, él era llamado por Dios. ¿Sabes cuándo vas a empezar a ver la gloria de Dios? Cuando hagas a un lado lo que ves en ese espejo, dejes de ver tus defectos, dejes de ver tus errores, dejes de ver lo que te avergüenza de ti mismo, de ti misma, y reconozcas que tienes un llamado de Dios. Que sepas que es Dios quien te llamó, que no fue el hombre, no fue la persona que te está poniendo un cargo, es el Espíritu Santo de Dios. Dice, Él me puso perpetuamente sobre el rey de Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá, de la familia de mi padre, de entre todos los hermanos de mi padre, se agradó de mí, para ponerme. Si tú lees este capítulo, más adelante ves que David está diciendo, pero ha escogido a mi hijo Salomón para ponerlo por rey. ¿Por qué te menciono esto de Salomón? Porque cuando David está mencionando esto en este capítulo, en este versículo, David era un hombre viejo, un hombre que había superado su propio pecado, un hombre que después de haber pecado con Betsabé y después de haber humillado su vida, su corazón delante de Dios, había cambiado. Agarró a Salomón, lo sentaba a su silla y se ponía a darle consejos. Un hombre totalmente diferente, porque David comprendió que él era llamado de Dios. ¿Cuál es el resultado? Los consejeros del rey tomaron a una mujer joven y la llevaron para que él entrara en calor. Y dice la Biblia que él ya no la conoció íntimamente, ya no intimó, porque él ahora era un hombre diferente. Le hizo caso a la voz de Dios. Tus defectos, tus errores van a seguir siendo una voz en eco de tu propia conciencia si tú no le haces caso a Dios. Pero el día que tú le hagas caso a Dios, esa voz de tus errores, de tus defectos, ya no va a ser eco, porque lo único que vas a escuchar es cuando Dios te diga, ve para allá, ve para acá, ponte a orar, ponte a leer. ¿Sí me explico? Adórame, póstrate, vas a decir esto. Y cuando el hombre empieza a prestar atención a la voz de Dios, cuando la mujer empieza a prestar atención a la voz de Dios, ese espejo que solamente te hace ver tus errores, desapareció. Y lo único que vas a ver va a ser la gloria de Dios derramada en medio de tus imperfecciones. Amén, aleluya. ¿Comprendes? Por eso es que lo está escribiendo. Este pobre clamó porque le hizo caso a la voz de Dios. Te quiero mencionar otro personaje. Un hombre que también desde muy pequeño fue escogido por Dios. Y él lo reconoce, lo dice. Él dice, yo fui escogido. Y según la educación de aquellos tiempos, este hombre creció.
Platicábamos apenas en familia, en nuestro estudio personal, con mi esposa, con los hijos, sobre este personaje. ¿Cómo es que un hombre que estaba soltero habló tanto del matrimonio? ¿Cómo es que un hombre, estando en el ministerio, reconoce que era eunuco? Y me refiero al apóstol Pablo. ¿Sí o no el apóstol Pablo creció? Gálatas capítulo 1, versículo 15, por favor. Dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Eso es lo que dice Pablo. Era un hombre que había crecido en la pureza. Era un hombre que no había prestado su cuerpo a perversidad. Gálatas 1:15. Un hombre que se había esforzado por conocer cada letra, cada palabra de la ley de Dios. Conocía las escrituras de lado a lado, porque las llevaba. Es más, esa etapa de conocimiento lo llevó a tener un celo excesivo de Dios. ¿A dónde estaban sus límites? ¿A dónde estaban sus límites? Él no los conoció, porque él estaba orgulloso de ser un hombre santo. Eso mismo, y eso es lo que yo quiero mencionar, cuando esta persona llamado Saulo estaba orgulloso de ser un hombre celoso, empezó a cometer lo prohibido por Dios. El libro de los Hechos afirma, donde Pablo reconoce en el capítulo 22, versículo 20 del libro de los Hechos, Pablo reconoce que él participó en la muerte de un hombre llamado Esteban. Pablo reconoce que ahora él no era un hombre santo, él no era un hombre puro, era un hombre con una conciencia marcada. Pero ¿cómo es que Pablo llegó a ser el hombre que hoy conocemos en las Escrituras? ¿Quieres saber qué hizo? Hizo a un lado su propio pensamiento. Es verdad, dice la Biblia, que cuando él llegó por primera vez a la iglesia, a la congregación, al grupo de hermanos, la gente le tenía miedo. Dice la Biblia que pasaron algunos años para que Pablo comenzara a predicar. Él no llegó a ser maestro luego, él no llegó a predicar luego. Me estoy explicando. Él estaba superando. ¿Cómo es posible que de aquí sacamos a Esteban y aquí Dios me trajo? El mismo hombre que Dios mandó a orar por él cuando él estaba ciego, ¿qué le dijo a Dios? Señor, este hombre, yo he escuchado que este hombre mata. Yo he escuchado que este hombre, porque la mala fama de Pablo ahora había crecido. Los defectos de Pablo eran visibles. Te pregunto, en las cartas del apóstol Pablo, tú ves que en cada carta Pablo dice, ay de mí, soy miserable porque maté a Esteban. ¿Verdad que no? ¿Y por qué por cada momento de tu vida tú le dices, Señor, pero es que soy esto, es que soy lo otro, es que yo no aguanto? Deja de decirle a Dios lo que Él ya sabe de ti. ¿Me estoy dando a entender? A ver, voy a cambiar esto. Algo nuevo de tu persona que Dios no sepa. Todo lo sabe. ¿Qué ganamos con repetir nuestros defectos? ¿Qué ganamos con meterlos en un nicho y decir, es que yo soy esto, soy aquello? Porque me dice mi mamá, me dice mi papá, me dicen mis hermanos, y meterlos ahí y estarlos ahí cuidando, porque yo soy eso. ¿Qué ganamos? Nada. Solamente que pasa el tiempo y no vemos la gloria de Dios. Saulo fue llamado Pablo, y le dijo Dios, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Y sabes para qué lo llamó Dios? Para que sufriera por el evangelio. Eso dice la Escritura. Pablo varias veces predicó que él había consentido en la muerte de Esteban. Se sentía culpable,
pero eso no lo ató para predicar el evangelio. Eso no lo impidió. Y de la misma organización a donde pertenecía Esteban, ahí lo llevó Dios para predicar el evangelio. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido nosotros? No, Señor, ¿cómo va a ser posible? Yo no voy ahí. ¿Me explico? No, con esa familia, Señor, ni me meto. ¿Sí me estoy dando a entender? Termino con otro personaje. Un hombre estaba en el campo, vivía en el campo, como todo campesino, fue llamado. Este hombre, la Biblia no registra si tuviera algún pecado en la conciencia. Pero dime, con todo respeto, imagínate que este campesino lo llamaron, lo escogieron para dirigir una gran empresa. ¿Qué es lo primero que diría este hombre? No tengo experiencia, no sé de contabilidad. ¿Me explico? Imagínate que este campesino lo llamaran ahora, no a una empresa, lo llamaran para ser director de una escuela. ¿Qué diría este hombre? Yo ni a la escuela fui. ¿Cómo voy a ser director de la escuela? ¿Me explico? Y es justa su respuesta porque no tiene conocimientos. Y ahí va a enseñar. Va a dirigir a los maestros. Te pregunto, ¿el ministerio pastoral es igual o es superior a estos cargos que he mencionado? Es superior. Porque mientras una empresa, si fracasa, simplemente se va en bancarrota y hay una deuda que va a quedar. Una escuela, si fracasa, simplemente los alumnos se van a otra escuela. El gobierno mandará a otros maestros. ¿Sí me explico? Pero un pastor, un ministro, un siervo de Dios, si fracasa, ¿cuántas personas van a ir al infierno? Yo entiendo cuando tú le dices a Dios, Señor, pero es que esto no lo he superado, esto me sigue atando, esto me sigue remordiendo, esto me sigue calando. Yo te entiendo, pero si Dios te está llamando para un ministerio, hay que hacerle caso a Dios. Dios, vamos por favor, Amós capítulo 7, versículo 14, para que comprendas lo que te estoy hablando. Amós capítulo 7, versículo 14, le contesta y le dice: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. ¿Tenía experiencia para profetizar? No. ¿Alguien le había dado clases? ¿Cómo va a decir así dice Jehová? No. Él dice: yo soy boyero, recojo higos silvestres. En Amós capítulo 7, versículo 15 ahora, él reconoce algo. Y detrás del ganado me tomó Jehová. Dice el versículo 15, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza. ¿Tenía experiencia para el ministerio? No. ¿Tenía instituto bíblico? No. ¿Alguna licenciatura en teología? No. ¿Qué va a hacer ahí? En ese tiempo no había esto. ¿Por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios te ha llamado a ti? No por la experiencia, no por tu santidad, por tu pureza. ¿Me explico? A ver, si tú escribieras tus defectos, ¿cuántos harías en la lista? 20, 30, 50. Si Dios escribiera tus defectos, ¿tendría los mismos que tú escribes o escribiría más? Yo creo que escribiría más. A pesar de todo eso, llamó a Moisés. Moisés, el coraje todavía no era un milagro, porque cuando Moisés estaba frente a la roca, la golpeó. ¿Y por qué la golpeó? Porque Israel lo hizo enojar. Eso le costó que al otro día Aarón
muriera. Y Dios se lo dijo claro: mira, no me creyeron y todavía golpearon la roca. Llama a tu hermano, llama a tu sobrino. Bueno, ahí le dice: llama a Eleazar, llévalos. Y le vas a quitar la ropa a Aarón, se la vas a poner a su hijo. Vas a consagrar a su hijo en lugar de su padre. Sí, Señor. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Y a ti no te voy a dejar entrar en la tierra prometida. Fíjate bien, resultado de Moisés después de eso. La Biblia dice: y Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. De toda la tierra. Y dice la Biblia: no había ni un hombre tan manso como él. ¿Sabes por qué? Porque él miró a Dios y dejó que su pasado quedara sepultado, y Dios le ayudó a superar. Quiero acercarme a esto. Amós, David, Pablo, cuando fueron llamados al ministerio, no tenían pecados. Pablo lo tuvo antes del ministerio, pero desde el vientre de su madre fue llamado. David lo tuvo cuando ya estaba en el cargo. Ahí tuvo sus pecados. Dios ya lo sabía que él iba a pecar. Mencióname un personaje en la Biblia que no tiene un pasado cuando Dios lo escogió. El único después de Jesús más perfecto se llamó Melquisedec. Analízalo. Dice la Biblia que él no tuvo ni principio ni fin. Por eso es que Melquisedec es tipo de Cristo. Mira, ¿cuántos defectos tienes tú? ¿Cuántos defectos tiene tu familia? ¿Cuántos defectos se producen? Grandes discusiones. Es verdad que ahorita vas a salir con el corazón: Señor, gracias, estoy entendiendo, estoy comprendiendo. Y posiblemente en tu casa ya alguien te está esperando para bajarte ese estado de ánimo. Es posible que una llamada, tus hermanos, tu familia, te van a volver a tratar de poner el espejo de la realidad. Es posible que en el transporte público, el mismo taxista, el mismo chofer, cualquier persona va a mandar el diablo para volverte a poner ese espejo y te haga pensar que tú no vas a cambiar, que tú eres el mismo, que no vas a ver lo que Dios quiere, que eso es para otros, menos para ti. Quiero que aprendas esto. Es mejor hacer caso a la voz de Dios. Tus defectos, tus errores, tus imperfecciones van a ser superadas conforme Dios te vaya llevando de la mano. La Biblia dice que un cuerpo, mira cuántas veces tu mano derecha golpeó a tu mano izquierda y te dolió. Con un martillo, con un cuchillo nos hemos cortado. Vimos la cacerola en la estufa y no es que seamos ignorantes, pero nuestros ojos vieron que está ardiendo, que hay lumbre, y en lugar de agarrar un trapo, lo agarramos así. ¿Quién tuvo la culpa que la mano se quemara? ¿Tu vista? No, tu vista mandó la información. Tu cerebro se dio cuenta. ¿Por qué te menciono este tipo de ejemplos? Mira, va a ser normal que en tu familia, tus vecinos, te sigan diciendo cosas. ¿Me estoy explicando? Va a ser normal que entre tus propios hijos, tus propios hermanos, estén disputándose la casa, los bienes, estén peleándose, discutiendo por un plato de comida, una tortilla. Pero que eso no cambie esto. Y no se te olvide que tienes un llamado. Y no se te olvide que a pesar de todo eso, Dios te escogió para alabanza de su gloria. Ponte de pie. Dios te escogió para honrarle a Él. Eres perfecto. Eres el hombre, la mujer ideal. No por lo que has logrado por tus méritos. Es por lo que Él va a hacer en ti. Te va a lavar, te va a sazonar, te va a marinar y te va a poner como la chuleta expuesta en la cacerola, en el comal. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Recordando esto, ahora recuerdo que el que entregó a Jesús fue el mismo discípulo que Él llamó.
El que se enojó contra Pablo fue Bernabé, el mismo hombre que el Espíritu Santo lo apartó para que anduviera con él. Los defectos, los errores van a estar siempre acompañándonos porque son parte de nuestra naturaleza. Pero pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a no ver nuestros defectos a través de un espejo, sino mejor ver tu gloria, ver tu llamado. Que así como David dijo, Él me llamó, Él me escogió, y comprendió que su llamado, comprendió que el propósito de Dios era para gobernar, para ser rey. Lo mismo escribió: este pobre clamó y le oyó Jehová. Aquel salmista reconocía su estado, pero también reconocía que Dios es el que llama, Dios es el que libera, Dios es el que hace las cosas. Nada es por nuestra fuerza, nada es por nuestra capacidad, nada es, mi Dios amado, porque ya tenemos la experiencia, no, sino todo lo contrario, es porque a ti te place ponernos ahí. Padre, que podamos reconocer, que podamos entender, que podamos aprender a depender de ti, que aunque mi mente venga a recordarme mi pasado, que aunque mi oído escuche lo que otros hablan de mí, sobre mis defectos, mis errores, Padre, yo solamente tengo un objetivo: verte, mirarte y caminar contigo para obedecerte a ti. Moisés regresó a Egipto, a donde había matado a aquel hombre. Pablo regresó a la iglesia de donde había sacado a Esteban para matarlo. Mi Dios amado, puedo seguir mencionando ejemplos de personas que tú permitiste que superaran, que hicieran a un lado sus propios errores para servirte a ti. Y pido, Señor, que así como Moisés llegó a lograr el éxito y el objetivo del llamado, David, Pablo, Amós y todos los demás personajes que podamos encontrar, así nosotros podamos hacer a un lado nuestros errores para obedecerte a ti, en el nombre de Jesús.